El 9 de diciembre entrará en vigor una nueva legislación europea para regular a las grandes compañías tecnológicas en materia de contenidos y competencia. Quebrantar el futuro marco legal implicará multas e incluso la venta de parte del negocio, lo cual podría originar un choque en el seno de la OMC entre la Unión Europea y Estados Unidos, avisan en este país. La estrategia avanzada el 25 de noviembre por la Comisión Europea para ofrecer un modelo alternativo a las prácticas de tratamiento de datos de las principales plataformas tecnológicas, Reglamento de Gobernanza de Datos, se suma ahora la inminente aprobación de dos importantes normas para regular la economía digital en el viejo continente. Mediante una de ellas, la Regulación de Servicios Digitales, o DSA, se buscará responsabilizar a las grandes compañías de negocio digital de los contenidos que albergan. Con la otra, la Regulación de Mercado Digital, o DMA, se intentará evitar que su posición prominente en el mercado no cierre el paso a los competidores más pequeños. Es decir, con la primera se intentará reducir los contenidos ilegales en las redes sociales y la segunda vigilará la competencia entre esas multinacionales y otras empresas. Aunque la sola mención de grandes tecnológicas invita a pensar en gigantes estadounidenses como Facebook, Amazon, Apple y Google, en la Comisión Europea aseguran que el reglamento no ha sido ideado para regular determinadas compañías o empresas de un solo país. Así no han afirmado en varias ocasiones el comisario europeo de Mercado Interior, Terry Breton, o la vicepresidenta de la propia comisión, la danesa Margrethe Vestager. Pero tal y como explicó a los medios Breton durante el anuncio de algunas de estas plataformas, parece que son demasiado grandes para cuidarse del impacto que tiene en la sociedad y en los países. La Unión Europea pide celeridad en erradicar contenidos relacionados con desinformación, subversión, pornografía y productos falsificados, en el caso de información relacionada con organizaciones extremistas, en el espacio de una hora a contar desde el momento en que estos contenidos sean denunciados. Ante un hipotético incumplimiento de estos requerimientos, la DSA prevé imponer multas y sanciones. La DMA además conseguirá una lista de prácticas comerciales sujetas a sanción, como privilegiar a productos y servicios propios. Por ejemplo, cuando Apple trata de dar preferencia a Apple Music en detrimento de Spotify, según denuncian sus competidores. Como explicó Terry Breton, las sanciones habrán de ser creíbles y proporcionadas para cortar las prácticas ilegales. Las multas serán de cuantía creciente y podrán desembocar en la separación estructural, es decir, ante un incumplimiento prolongado de la ley, se acusa el último recurso obligar a las empresas a vender parte de su negocio. Breton insiste en que la separación estructural no es el objetivo y que la nueva regulación no está dirigida contra compañías determinadas de un país en concreto, pero a nadie se le escapa que las grandes multinacionales tecnológicas son estadounidenses. En este sentido, el Center for Strategic International Study, un importante think tank de Estados Unidos, advierte del futuro clima de confrontación que puede provocar la entrada en vigor de la nueva legislación europea. La disputa enfrentaría a la Unión Europea con Estados Unidos y se despacharía en el marco de la Organización Mundial del Comercio, OMC. En su análisis, el CSIS concluye que la regulación europea no afectará a las plataformas chinas como Tencent y que está dirigida contra empresas concretas, por lo que los legisladores estadounidenses podrían tomar nota. Los documentos aquí analizados, tanto oficiales como filtrados, invitan a deducir que la Comisión Europea está resuelta a adoptar
un decidido asalto regulatorio anti-estadounidense contra las grandes plataformas digitales, concluye el CSIS en su estudio. La Comisión Europea afina sus sospechas. La compañía estadounidense podría haber abusado ilegalmente de su posición dominante como proveedor de servicios y haber utilizado datos confidenciales a gran escala en competencia con vendedores minoristas. Se investiga también un trato preferencial por el uso de sus servicios logísticos y de entrega. A juicio del Ejecutivo Comunitario, el gigante Amazon ha infringido las normas antimonopolio comunitarias. Este órgano concluye que el gigante dirigido por Jeff Bezos ha abusado ilegalmente de su posición dominante como proveedor de servicios de mercado en Alemania y Francia. Según expresa la vicepresidenta de competencia de la Comisión, la danesa Margaret Vestager, Amazon podría haber usado datos confidenciales a gran escala para competir de modo desleal con pequeñas empresas minoristas, distorsionando así la competencia en este tipo de mercado. La Comisión también abre una segunda investigación antimonopolio sobre sus prácticas de comercio electrónico, a saber, un posible trato de preferencial de las propias ofertas minoristas de Amazon y las de los vendedores del mercado que utilizan sus servicios de logística y entrega. La Comisión Europea se opone a que Amazon se base sistemáticamente en datos comerciales no públicos de vendedores independientes que venden en su mercado, en beneficio del propio negocio minorista de Amazon que compite directamente con esos terceros vendedores, declara Bruselas mediante un comunicado. El Ejecutivo Comunitario entiende que la compañía estadounidense proporciona a los vendedores independientes un mercado donde venden sus artículos directamente a los consumidores, pero también asume el papel de minorista para vender sus productos en el mismo mercado y actuando como competencia. Ahí es donde Amazon tiene acceso a los datos comerciales privados de los vendedores externos. Por ejemplo, la cantidad de artículos solicitados y enviados, sus ingresos, las vistas recibidas para las ofertas, datos de los envíos posibles, reclamaciones de los consumidores, etc. De tal como la Comisión Europea concluye que los empleados del negocio minorista de Amazon disponen de grandes cantidades de datos de vendedores no públicos e influyen directamente a los sistemas automatizados de este negocio, que agregan estos datos y los utilizan para celebrar las ofertas minoristas de Amazon en las decisiones comerciales estratégicas en detrimento de los demás vendedores del mercado. De resultas, siempre según la Comisión, este uso de datos de mercados privados permite a Amazon evitar la competencia minorista y aprovechar su posición dominante en el mercado para prestar servicios en Francia y Alemania, sus mayores nichos de negocio en la Unión Europea. Tal circunstancia entrará en colisión con el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíbe el abuso de una posición dominante en el mercado. En cuanto a la segunda investigación abierta sobre el tratado preferencial para las propias ofertas minoristas y los de vendedores que utilizan sus servicios logísticos y de entrega, la Comisión Europea estudiará si el criterio por el que Amazon permite a los vendedores ofrecer productos a los usuarios favorece artificialmente a su negocio minorista y al de los vendedores que utilizan sus servicios. Esto se refleja en la Buy Box de Amazon, donde los clientes pueden añadir productos de un vendedor minorista determinado a su carrito de compra. La Buy Box resalta la oferta de un solo vendedor por un producto elegido en los mercados de Amazon, generando la mayor parte del total de ventas, así que figurar en la Buy Box es esencial para los vendedores.
Los investigadores de la Comisión Europea no tienen claro que los vendedores puedan llegar a los usuarios Prime, un tipo de cliente en continuo ascenso y que genera mayores ventas que los clientes normales.